Señor Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Señora Secretaria General de la Internacional Socialista, Secretaria de Política Internacional del PSOE y Vicepresidenta de la Internacional, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, doña Elena Salgado, Presidenta de la Fundación Abertis y ex Vicepresidenta del Gobierno de España, portavoz del Grupo Socialista en el Senado. Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a un nuevo evento del Fórum Europa que organizamos gracias al mecenazgo de Asisa y de Solaria, en nombre de cuyos presidentes, el doctor Francisco Iborra y don Enrique Díaz Tejero, les saludamos a todos ustedes. Este evento se transmite desde el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid por Twitter, YouTube y Teams. Hoy tendremos el placer de conversar con doña Benedicta Lassi, la nueva secretaria general de la Internacional Socialista, que preside don Pedro Sánchez, elegido como ella en el 26º Congreso de la Internacional Socialista, celebrado a finales de noviembre pasado en Madrid. Una nueva etapa en la que la Internacional Socialista se ha fijado el reto de consolidar un frente progresista ante un mundo extraordinariamente convulso y desigual. Va a presentar, y es un honor para nosotros, a la señora Lassi, don José Manuel Álvarez Bueno, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Querido ministro, la tribuna es suya. Muy buenos días a todas y a todos, a las diputadas y los diputados, las senadoras, los senadores, embajadoras, embajadores, muchos amigos, muchas caras amigas que veo aquí. El pasado mes de noviembre, en el Congreso de la Internacional Socialista, que precisamente se celebró aquí en Madrid, Benedicta Lassi, a la que presento hoy, se convirtió en la primera mujer, en la primera africana. Benedicta Lassi es nacional de Ghana, y en la persona más joven en ser nombrada secretaria general de la Internacional Socialista. Y yo creo que eso ya demuestra el carácter, la envergadura de la persona que tenemos hoy con nosotros. Y junto a Pedro Sánchez, al presidente Pedro Sánchez, que es el primer español en ostentar la presidencia de la Internacional Socialista, lideran una organización con energía renovada, la energía que Pedro Sánchez y Benedicta Lassi han traído a la Internacional, que es una organización más necesaria que nunca en este momento tan convulso y tan complejo, donde hay una guerra que amenaza la paz mundial y hay unas consecuencias económicas y sociales que necesitan que nuestros ciudadanos, los españoles, los europeos, los africanos, allí donde se encuentren en el mundo, les protejamos. Y es por eso que en esa internacional los socialistas, los socialdemócratas, los laboristas, estamos todos unidos en torno a esos valores de paz, de justicia social. Y es que la unidad, y por eso es tan importante que Benedicta esté hoy aquí en Madrid, la unidad de los socialdemócratas del mundo en la reflexión y en el planteamiento de respuestas justas y eficaces a esta crisis y a las distintas crisis que se han venido acumulando en los últimos años, nos va a permitir salir de ellas más fuertes, más unidos. Porque en el fondo, desde la Internacional Socialista, seguimos ideando y trabajando cada día, y Benedicta Lassi en primer lugar, por un mundo más justo y más igualitario. Miren, en Europa la familia socialdemócrata ha estado a la vanguardia de las grandes decisiones que se han tomado en los últimos años frente a la crisis del COVID-19 para proteger a los ciudadanos frente
a la agresión ilegal, injusta e injustificada de Rusia a Ucrania frente a sus consecuencias económicas y sociales. Ahí está el diseño y el acuerdo sobre los fondos de recuperación y resiliencia, las ideas de proponer la Unión Sanitaria Europea, la idea de distribuir universalmente las vacunas para que no sea el dinero que cada uno pueda tener lo que marque si nos podemos vacunar o no. Ahí está el Green Deal y la transición justa. No tenemos más que comparar cómo se salió de la crisis financiera de 2008 y cómo estamos saliendo de la crisis del COVID y de las consecuencias económicas de la agresión ilegal rusa a Ucrania. 10 años para salir de una crisis, desunidos, dejándonos mucha gente atrás. Unidos, con recetas socialdemócratas, salimos adelante mucho antes, unidos, en mejor forma y dejándonos muy poca gente atrás. Y lo mismo hemos hecho en España, desde el Gobierno que lidera el presidente Pedro Sánchez. Hemos puesto en marcha medidas para proteger a las y los españoles ante las consecuencias de la pandemia primero y ante las consecuencias de la agresión injusta e injustificada de Rusia. Se ha rebajado el IVA para todos los alimentos de primera necesidad. Se han creado ayudas al transporte público, mejoras en la sanidad pública, se han revalorizado las pensiones, se ha subido el salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros, es decir, un 47% en 4 años. Y todas esas medidas, todas, tienen un único objetivo: proteger a los españoles, proteger a los colectivos más vulnerables, proteger a las familias, proteger a las empresas. Porque los socialdemócratas del mundo, y Benedicta Lassi hoy nos representa magníficamente, defendemos en nuestros países, en nuestras comunidades, los valores que impregnan nuestra acción: la democracia, la justicia social, el europeísmo, el ecologismo, el feminismo. Benedicta Lassi lo representa y nos encarna perfectamente, de la misma forma que en España tenemos una política exterior feminista, la tolerancia o el respeto a la diversidad. Y proponemos políticas para conseguir un planeta más limpio, más seguro, más igualitario. Benedicta Lassi, la secretaria general de la Internacional Socialista, es el mejor ejemplo del compromiso con estos valores. Los encarna en su propia vida, en la acción que ha tenido desde siempre. Desde joven, Benedicta ha sido activista por la justicia social y ha puesto en marcha proyectos de participación juvenil en su país, en Ghana, y también internacionalmente a través de la USI, lo que es la Unión Internacional de Juventudes Socialistas. Y es un activismo político con la juventud, por la juventud, por y con los valores socialdemócratas, que ha sabido combinar con una extraordinaria carrera profesional, ejerciendo el derecho en distintas empresas. Benedicta Lassi representa un liderazgo joven, un liderazgo femenino y un liderazgo africano. Y las tres cosas son muy necesarias y muy bienvenidas en estos momentos. Necesitamos que los jóvenes se impliquen en política, como hizo Benedicta, que se impliquen en la defensa de la democracia en estos momentos tan definitivos dentro de nuestras sociedades y para el orden mundial, frente al auge de la extrema derecha, de las autocracias. Y por eso la energía, el compromiso, la visión, las ideas de Benedicta contribuyen a construir un mundo más justo, más democrático, más igualitario. Y debemos seguir trabajando día a día para conseguir ese mundo, fomentando también la participación, y Benedicta sabe mucho de esto, la participación y el liderazgo de las mujeres, también en política. Y necesitamos la voz de África, Benedicta. Necesitamos tu voz africana, porque África, ayer estaba con muchos miembros del Gobierno precisamente en África. África es el continente del futuro. En 2050 representaréis más o menos el 25% de la población mundial y además el 25% más joven del planeta. Sois el futuro, literalmente el futuro.
Por ello es tan importante trabajar y cooperar con los líderes actuales, como tú, y con los líderes futuros para hacer frente a los retos y a las oportunidades globales, porque sin África no conseguiremos superar los retos ni obtener lo mejor de las oportunidades globales. Benedicta, es un placer presentarte hoy en este foro en Madrid. Necesitamos una socialdemocracia unida y fuerte para hacer frente a los grandes desafíos globales, al desarrollo, a la lucha contra el cambio climático, a garantizar de nuevo la paz en el mundo. Pero también necesitamos la socialdemocracia y tu liderazgo en ello para proteger a nuestros ciudadanos, para protegerles frente a las consecuencias económicas y sociales de tantas crisis. Y todos los socialdemócratas del mundo confiamos en ti y en el presidente Sánchez como presidente y tú como secretaria general de la Internacional Socialista para conseguirlos. De lo que te he conocido, yo estoy seguro que no nos vas a defraudar y yo te garantizo que nos tendrás a tu lado para conseguir todos esos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ya sabemos que usted tiene otro compromiso esta mañana. Le agradecemos muy especialmente que haya estado con nosotros y que haya presentado a la señora Lassi, secretaria general flamante de la Internacional Socialista. Vamos a conversar con ella. Señora Lassi, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal por Madrid? Bueno, estoy muy bien. Tengo que decirle que Madrid me ha tratado muy bien. Ha sido la ciudad en la que fue la ciudad en la que lancé mi principal hito en mi carrera política como secretaria general de la Internacional Socialista. Por lo tanto, me siento como en casa en Madrid. Y hasta ahora mis colegas del PSOE también me han apoyado mucho en mi trabajo y me han dado muestras de una hospitalidad excelente. Señor Lassi, ¿cuál es la nueva visión de la Internacional Socialista? ¿Cómo planea la nueva IS, bajo el liderazgo del señor Sánchez, el relanzamiento de la socialdemocracia para responder a los nuevos miedos de mayorías sociales sin patrimonios ni colchones familiares, porque solo cuentan con el Estado como esperanza para frenar el crecimiento brutal de la desigualdad? Muchas gracias por esa pregunta. Creo que para que yo pueda responder apropiadamente a su pregunta, es importante que le dé a usted y al público una idea de cómo la Internacional Socialista trabaja. Para aquellos de nosotros que somos historiadores y que creemos que la política tiene que ver con aprender lo que nos ha presentado la historia y utilizar esas enseñanzas para desarrollar políticas para el futuro, aprender sobre la Internacional Socialista nos da la oportunidad de formularnos la pregunta de ¿hacia dónde se dirige el futuro de la política? Para aquellos de vosotros que no lo sabéis, la Internacional Socialista empezó su andadura hace algunas décadas ya. Hemos tenido varias internacionales y la internacional actual, que es la en la que yo trabajo actualmente, es la internacional que se construyó en 1931. Esa Internacional Socialista se construyó en el año 1951, después de la Segunda Guerra Mundial, para impulsar el proyecto europeo y para mejorar la integración en el continente europeo. Tuvimos muchos líderes, incluido el antiguo canciller alemán, Willy Brandt, que fue la punta de lanza de esta Internacional Socialista en concreto, con también Olof Palme de Suecia y otros líderes progresistas de Europa que han defendido los ideales de la Internacional Socialista en su conjunto.
Y luego la Internacional Socialista también se ha salido de los confines de Europa para también trabajar en otros continentes como Latinoamérica y también África y Asia, para crear una plataforma que fuera genuinamente global, de partidos políticos que se reunían para definir una visión común y un objetivo común para impulsar la agenda centrándose en la humanidad. Hemos visto a principios de los 90, por ejemplo, que el actual secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lideró también la Internacional Socialista. También el antiguo presidente de Grecia, Papandreou, también fue presidente de la Internacional Socialista para ofrecer un liderazgo. También Tony Blair, es decir, muchísimos líderes de grandísima envergadura han participado y han contribuido a crear una narrativa sostenible de políticas que puedan impulsar el cambio en los distintos países en los que hay partidos políticos alineados con nuestros ideales. El año pasado tuvimos el privilegio de celebrar nuestro congreso, que fue un congreso para elegir a los cargos de la Internacional Socialista. Y allí se produjo una renovación de la organización y podríamos preguntar por qué hacía falta una renovación. Bueno, pues hacía falta porque durante muchos años la Internacional Socialista había trabajado mucho, pero pues dejábamos que nuestro trabajo hablara por sí mismo, no hacíamos publicidad, ¿no?, de lo que hacíamos. Siempre se nos acusa, ¿no?, de no, digamos, hacer publicidad de nuestras políticas, de todo lo que hacemos por la gente. En nuestro congreso lo que quisimos fue redefinir la visión de la Internacional Socialista y introducir en la agenda política un nuevo liderazgo que impulsara la visión común que los partidos miembros de la Internacional Socialista quieren perseguir. Y ese congreso, bueno, pues allí fue donde yo tuve el privilegio de que me eligieran secretaria general de la Internacional Socialista junto con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y otros 36 vicepresidentes de todo el mundo en los distintos continentes. Pues este nuevo liderazgo, bajo el liderazgo del señor Pedro Sánchez, y tengo que decirle que yo me siento muy privilegiada y además muy entusiasmada. Estoy muy entusiasmada de poder estar en la directiva con un hombre como don Pedro Sánchez en una era nueva en la que vemos que se está cuestionando la cooperación internacional, donde una era en la que estamos viendo que las políticas progresistas están siendo atacadas con dureza, no solo en Europa, sino también en Latinoamérica. Vemos que se está cuestionando la democracia, que se está cuestionando incluso el papel de las mujeres en otros continentes. Y entonces ahora tenemos un referente que es Pedro Sánchez, que es el líder de España y que es la envidia de muchos partidos políticos de Europa y muchos activistas se refieren a él como la nueva cara del socialismo. Y nosotros en la Internacional Socialista nos sentimos súper privilegiados de tener a este hombre al frente de nuestra organización en este momento tan importante. Me pregunta usted sobre la nueva visión de la Internacional Socialista. Yo le diría que una de las áreas clave que hemos considerado importante centrarnos es la crisis climática a la que nos enfrentamos. Sabemos que se ha hablado mucho de los protocolos con los que se han comprometido muchos gobiernos, se han celebrado muchas COP, pero no hemos visto un compromiso genuino para luchar en serio contra la crisis climática y nosotros queremos que este sea uno de los objetivos más importantes de nuestro mandato e intentar que los partidos de todo el mundo pues lo conviertan en una prioridad esencial. Claro, cuando hablamos de países, los países que son responsables de la crisis climática, la mayor
los países que más sufren no son los que más contribuyen a la crisis con sus emisiones, no son. Por lo tanto, lo que queremos hacer en la Internacional Socialista es que nuestra principal lucha tenga que ver con asegurarnos de trabajar con las economías en desarrollo para desarrollar estrategias de mitigación y también trabajar con nuestros partidos políticos para animarles a que planteen políticas que puedan abordar las cuestiones de la crisis climática. En segundo lugar, también hemos identificado la cuestión de la importancia del multilateralismo en el mundo que vivimos. Creo que, bueno, luego sí que hablaré de esto un poquito más adelante, pero uno de los pilares más importantes que queremos promover es una mayor integración, no solamente en Europa, no, sino con otros continentes y otros países de todo el mundo. Porque sabemos que para que nosotros podamos conseguir nuestros objetivos y nuestra visión de una agenda común para la humanidad, asegurándonos y garantizando un mundo más seguro, tenemos que trabajar juntos, no solo como partidos individuales o como países individuales, sino que existe la necesidad de que trabajemos de forma colectiva para luchar contra este surgimiento del populismo y de las extremas derechas que quieren volver a un nacionalismo. Por lo tanto, este es otro pilar importantísimo que queremos que sea un tema importantísimo en nuestra agenda, que queremos que también, en el que queremos que también trabajen nuestros miembros. Invasión de Ucrania por Rusia y las derivadas geopolíticas y económicas están hiriendo o pueden debilitar fatalmente al multilateralismo. ¿Por qué la Internacional Socialista insiste en la necesidad del multilateralismo mientras que Estados Unidos, Rusia, China y de algún modo la Unión Europea se refuerzan como bloques? ¿Es realista hablar de multilateralismo cuando, por ejemplo, la posición de los países de la Internacional Socialista está tan dividida en el apoyo a Ucrania frente a su invasión por Rusia? Bueno, yo creo que es importante que nosotros impulsemos el multilateralismo. Como la Internacional Socialista, como he dicho antes, nuestro modo de funcionamiento es a través de la cooperación. Y sabemos que es a través de la cooperación que se resuelven la mayor parte de los problemas del mundo. Pero lo que es importante que empecemos a considerar es cómo avanzar del orden mundial normal, que hemos visto en los últimos años, a un nuevo orden mundial. Porque lo que tenemos que hacer es intentar propiciar un nuevo orden mundial basado en el multilateralismo. Y le voy a dar algunos ejemplos de por qué los países, tanto en Occidente como también las economías en desarrollo, pues están huyendo del multilateralismo. Las Naciones Unidas se crearon después de la Segunda Guerra Mundial para convertirse en un órgano mundial para defender la cooperación internacional y estimular a los estados a desarrollar una agenda común para asegurar el desarrollo, la paz y la seguridad mundiales. Pero cuando ves la misma gente que decide las cosas hoy cuestiona el multilateralismo, te preguntas si quizás no deberíamos revisar el orden mundial tal y como lo conocemos y asegurarnos de que haya una mayor representación y que haya más países que puedan aportar al diálogo al nivel de las Naciones Unidas, por ejemplo. O sea, se ha hablado de que África no apoya a Europa y a Occidente en la lucha contra Rusia en cuanto a la invasión de Ucrania. Pero mucha gente en África, y quiero ser totalmente honesta con usted, la gente en África piensa, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de países africanos pues participaron, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial. Luego vino la Guerra Fría. La mayor parte de los países africanos estaban alineados, o bien con Occidente o bien con el bloque soviético.
Y luego está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay 5 miembros permanentes que se supone y tienen un mandato principal, ¿no?, de asegurar la paz y la seguridad en el mundo. Eso en teoría. Pero uno de ellos, uno de los miembros del Consejo de Seguridad, ha invadido Ucrania en un momento tan importante de la historia. Por lo tanto, se formula la pregunta de ¿cómo es posible que el orden mundial actual no se abra a una representación mucho mayor para escuchar las voces de otros países? Porque si nos fijamos en el tema del veto y en las implicaciones que tiene el veto sobre la seguridad, dada la situación actual en Ucrania, nos damos cuenta de que sí, aquellos que proponen que tenemos que revisar la estructura actual del orden mundial, tienen razón, ¿no? Tienen razón, quizás tengan razón, porque el orden mundial actual no está sirviendo el propósito por el que se creó. Y los países de África dicen, más allá de las implicaciones de seguridad, ha habido varios acuerdos de cooperación con socios desarrollados, industrializados, pero no hemos visto que se materializaran y que de alguna forma mejoraran nuestro desarrollo, dicen los africanos. Entonces, según se arenga a los países a luchar contra Rusia, ¿no?, los líderes africanos se preguntan, ¿por qué ahora ¿por qué nos tienen que elegir nuestros enemigos? Nosotros nos queremos desarrollar y hasta ahora no hemos tenido la oportunidad. Han pasado muchos años, no hemos tenido el desarrollo que queríamos. Y entonces, pues quizás debemos colaborar con nuevos socios, porque a nosotros no nos gusta que nos estén diciendo lo que debemos hacer y que nos impongan cómo tenemos que manejar nuestras relaciones con otros países. Y eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que pensar si realmente, pues la forma en la que hemos tratado al mundo en desarrollo, Latinoamérica, África, quizás haya que cambiar la forma en la que interactuamos con esos países. Es importante que empecemos a considerar cómo implicar a los países en vías de desarrollo. Tenemos que redefinir lo que supone la cooperación. La cooperación tiene que ser una situación en la que todos salgan ganando. Y por eso el Papa Francisco, en su viaje reciente a África, hizo un llamamiento a que la gente tiene que dejar de chupar del bote en África. No tiene que estar parasitando al continente. Esto es lo que han llevado haciendo los países de Europa durante mucho tiempo y es la impresión que tienen los africanos. Porque ¿qué es la cooperación? Pues la impresión que tenemos es que la cooperación supone esquilmar al continente africano de sus recursos. Y entonces, claro, esto tiene que cambiar. Lo que tenemos que hacer, si queremos cambiarlo, es reconsiderar los términos básicos dentro de los cuales interactuamos con los distintos países en vías de desarrollo. Y por eso creo que estamos en una fase en la que tenemos que cooperar más que nunca, pero tenemos que redefinir el marco en el que se produce la cooperación. Y la Internacional Socialista para consolidar un frente progresista que configure las nuevas ideas, las propuestas de la socialdemocracia ante un mundo muy diferente al que vivió la Internacional Socialista bajo el legendario Willy Brandt, del que Felipe González fue aplicado seguidor. Un legado que ahora hereda Pedro Sánchez con nuevas formulaciones ideológicas. ¿Cuál es el futuro de la política progresista? Bueno, yo creo que la familia progresista ha librado las mayores batallas contra la injusticia en Europa, Asia, Latinoamérica, etcétera. Hemos visto que los países políticos de nuestra familia
han liderado algunas de las más audaces políticas del bienestar en Europa y se han convertido en un ejemplo para otros partidos políticos de otros países para empezar a emular esas políticas. Para nosotros, ese es el motivo por el que creemos que la misión actual de la Internacional Socialista no es solamente una misión en la que nos miremos hacia adentro, hacia el ombligo. Lo que queremos es empezar a pensar cómo podemos volver a unir y a consolidar, ¿no?, este frente que está fragmentado, no el frente de la familia progresista. Porque hay países en los que hay múltiples partidos con la misma visión, ¿no? Progresistas, verdes, socialdemócratas, todos con la misma agenda y todos, pues básicamente con la misma visión, pero por algún motivo se han fragmentado. Entre los países hay que ver cómo podemos animar a nuestros partidos que creen en esa agenda común a que empiecen a trabajar juntos para ganar las elecciones, porque sabemos que los partidos políticos son los pilares más importantes alrededor de los cuales se gobiernan los países. Y a menos que tengamos partidos políticos que crean en una visión común y que trabajen juntos, pues vamos a presentarnos con un frente dividido, fragmentado, y quizás esto no nos permita tener una visión optimista del futuro, porque queremos avanzar, queremos seguir impulsando estas políticas, pero para eso necesitamos unidad. Los partidos políticos tienen, de nuestra visión me refiero, tienen que trabajar juntos, con coaliciones, de forma unida. No estoy diciendo que se forme un partido único en cada país, evidentemente, pero sí que tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de derrotar a la derecha y a los partidos de ultraderecha que han florecido por todo el mundo. También tenemos que trabajar con otras organizaciones progresistas y también con intelectuales que han participado en este movimiento, las voces de los activistas, pues muchas veces no son escuchadas, pero tenemos que asegurarnos de que haya una agenda mucho más concreta y un trabajo de concienciación mucho mayor a nivel de todo el mundo. Y tenemos que asegurarnos de no estar en el lado equivocado de la historia, porque no se trata solamente del problema de un partido político. Esto tiene muchas implicaciones sobre el desarrollo en muchas partes del mundo. También tiene implicaciones en cuanto a lo que los populistas hacen. Hace poco yo tuve un debate con una persona y le decía, sí, a veces no nos proyectamos correctamente, no hablamos de lo que hacemos, no hacemos publicidad de todo lo que hacemos para que nuestro electorado entienda exactamente cuál es nuestra visión y qué trabajo estamos realizando, ¿no? Pero cuando está la derecha ahí, los extremistas, los populistas, y te dicen una cosa y otra, suelen hablar de forma grandiosa, pero los demócratas sociales, los socialdemócratas, pues no, quizás no utilicemos ese lenguaje tan grandilocuente, pero ¿por qué? Pues porque nosotros estamos obsesionados con la sanidad, con la educación, con los servicios públicos, con asegurarnos de que la mayor parte de la gente tenga acceso a la sanidad y a la educación. Y lo siento mucho, pero el sector privado, pues muchas veces, si los partidos socialdemócratas no hacen lo que tienen que hacer, pues el sector privado por sí solo, pues tampoco puede conseguirlo. Pero hay que hacerlo de una forma
adaptable como se está haciendo en España. El sector privado necesita como agua de mayo que los gobiernos impulsen políticas que propicien la actividad privada. O sea que es importantísimo que exista una simbiosis entre el sector público y el sector privado. Así, el Papa Francisco, durante su viaje de estos días a África, ha lanzado una fuerte denuncia contra el colonialismo económico, al que considera tan esclavizador como el colonialismo político. Quitad las manos de África, dejad de asfixiarla, ha gritado Bergoglio. Amparo Robles le pregunta por el chat de Teams cómo puede empoderar la Internacional Socialista a esos países de África y de otros continentes para que se enfrenten a ese colonialismo económico y a la depredación o el apoderamiento de materias primas. ¿Denuncia el Papa lo que no denuncian gran parte de los líderes del mundo? ¿No son horribles esos conflictos olvidados del planeta? Muchas gracias. Creo que lo que es importante es que tenemos que luchar con denuedo para asegurarnos de que los partidos miembros de nuestra asociación, los partidos progresistas de África, puedan acceder al gobierno. Yo creo que esa debe ser la siguiente prioridad. Y como secretario general de la Internacional Socialista, a mí me interesa ver que nuestros partidos miembros ganen las elecciones y se instalen en el poder. Pero hay algo fundamental, ¿no?, que tiene la importancia de tener estos partidos en los gobiernos, porque como la democracia se define como un gobierno para el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, la democracia social es el aspecto que dice que es la parte que dice que el gobierno debe ser para el pueblo. Y nosotros somos los que priorizamos políticas que se aseguran que los intereses de nuestros ciudadanos, que los intereses de nuestra gente estén protegidos. Por lo tanto, la Internacional Socialista debe trabajar con los partidos políticos no solo para ganar elecciones, sino para desarrollar y tener diálogos sobre políticas que transformen las economías, que mejoren la vida de la gente en distintos países africanos. Creo que esto debe ser el cimiento sobre el que construyamos lo que queremos obtener en los próximos años en materia de desarrollo. Lo que queremos es asegurar que los países africanos, no solamente los países africanos, sino también los países en vías de desarrollo, también de Latinoamérica, Asia u otras partes del mundo, que se enfrentan a este desafío del neocolonialismo que usted ha mencionado, puedan implementar políticas que se aseguren de desarrollar economías resilientes para construir un futuro mejor. Y también quiero decir, como he dicho antes, que tenemos que redefinir lo que supone la cooperación. Tenemos que comprender que hasta que la cooperación entre los países, la cooperación entre estados, no sea mutuamente beneficiosa, pues mientras eso no suceda, vamos a tener un mundo en el que el balance de poderes va a estar distorsionado. Y este es un tema muy importante, ¿no?, que no se va a resolver hasta que resolvamos el problema de desarrollo en continentes como África. Por lo tanto, nos interesa a todos desarrollar ayudar a las economías en vías de desarrollo a fortalecer sus economías y apoyarles en su trabajo según construyen sus sociedades para que sean prósperas y para que se pueda mejorar el bienestar de sus habitantes. Por lo tanto, la Internacional Socialista tiene ese mandato. Y lo que estamos impacientes de realmente trabajar con nuestros partidos miembros en África para empezar a ver cómo podemos ganar elecciones, pero también cómo podemos gobernar bien.
Señora Lassi, ¿por qué no se ha producido todavía el anunciado regreso a la Internacional Socialista por parte del Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, autoexcluido hace ahora una década, lo que significaría su vuelta a la IS, el relanzamiento de una organización diluida y de perfil muy bajo o bastante bajo en los últimos años? ¿Puede vivir la Internacional Socialista sin Alemania? Bueno, por supuesto que la Internacional Socialista no es una organización para un solo país, es una organización que se construye sobre una visión compartida y principios compartidos por un colectivo, que son los partidos que la componen. Y los partidos, desde luego, que la componen, están comprometidos con hacer avanzar los principios de la Internacional Socialista en sus propios países. Ahora, la pregunta que me formula de por qué el SPD no ha anunciado su retorno a la Internacional Socialista, bueno, creo que es un poco pronto, ¿no?, para hablar de esto, porque sí, en los últimos años hemos tenido algunas dificultades que mucha gente diría que se introdujo solamente como una medida temporal para que se produjeran algunos cambios, ¿no?, en la Internacional Socialista. Y bueno, pues estos cambios no se han producido, entonces ha habido conversaciones en cuanto a cómo podíamos trabajar conjuntamente como familia progresista y que hubiera países miembros que quizás pues pudieran volver a participar en la Internacional Socialista. Como secretaria general le debo decir que algunos partidos que tenían ciertas resquemores con el liderazgo, ¿no?, de la Internacional Socialista ahora han expresado un interés renovado. Ya han golpeado a nuestra puerta, ya han llamado a la puerta y no nos corresponde a nosotros anunciar si van a volver al redil o no. Es un proceso, todo un procedimiento, ¿no? Que dependerá de las conversaciones que se realicen entre nuestro presidente, el señor Pedro Sánchez, y los distintos partidos para ver cómo se produce este retorno para poder trabajar todos juntos. Pero no es que ellos no estén interesados en volver para nada. Es una cuestión de tiempo y de cuándo se produce este retorno. ¿Está usted de acuerdo con que tanto la invasión de Ucrania por Rusia como por la pandemia van a neutralizar o están retrasando ya los avances para una transición energética justa hacia las energías renovables que frene el cambio climático sin abocar al paro a los trabajadores de la industria contaminante? Desde Solaria le preguntan qué plantea la Internacional Socialista para cortar rápidamente con los combustibles fósiles a nivel global e instalar rápidamente energías renovables. Muchas gracias. Bueno, creo que la pregunta del impacto de la COVID-19 y la guerra en Ucrania y su impacto en nuestra transición hacia el uso de energías renovables parece ser como una situación del huevo y la gallina, porque por un lado estamos comprometidos y los países han anunciado sus compromisos para impulsar la adopción de las energías renovables, no solamente en Europa, sino también en África. En mi propio país ha habido un impulso importante para la adopción de las energías renovables. Ahora, lo que estamos asistiendo es que las dificultades y los obstáculos que hay en la cadena de valor de la energía, especialmente aquí en Europa, han hecho que los gobiernos tuvieran que reexaminar, ¿no?, los planes
que habían formulado antes de la guerra y antes de la pandemia. Por lo tanto, estamos viendo que algunos países están reevaluando las estrategias de implementación o sus compromisos, ¿no? Sus compromisos financieros que habían realizado en materia de su transición hacia las energías renovables. Pero eso no quiere decir que tenemos que renegar de esos compromisos, que tenemos que renegar de la promoción de las energías renovables. No, 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 tenemos que seguir trabajando. Fijaros, aquí en Europa hace frío, estamos en invierno. Tenemos que hacer que los gobiernos tomen decisiones para asegurarse de que el bienestar de sus habitantes quede bien protegido, porque eso es lo que los gobiernos deben hacer. Y ese es el motivo por el cual, pues precisamente la gente, los partidos llegan al gobierno para defender los intereses de sus ciudadanos. Pero claro, hay que reconocer que el impacto de la guerra va más allá, ¿no?, de lo que habíamos experimentado anteriormente. Pero también tenemos que utilizar esto que está pasando para reevaluar nuestros compromisos. Porque nuestros compromisos se adoptaron por conveniencia o se adoptaron porque realmente creíamos firmemente en las energías renovables. No podemos utilizar la guerra de Ucrania como una excusa. Evidentemente ha tenido un impacto, sobre el abastecimiento de energía, pero no lo podemos usar la guerra como una excusa para renegar de nuestros compromisos con la energía renovable. Creo que es importante que foros como el Nueva Economía Forum y la Internacional Socialista y todos los activistas y organizaciones que abogan por una transición hacia las renovables sigan luchando y no se dejen influir por todo lo que está pasando, porque esto es muy peligroso, porque podría perjudicar la transición hacia las renovables. ¿Se contempla, señora Lassi, desde la Internacional Socialista la aparición de nuevas opciones de izquierda en América Latina? Lula da Silva en Brasil, Boric en Chile, Petro en Colombia. Silvia Ramírez le pregunta si cree que resistirán esos líderes la tentación de mimetizar en algún aspecto el socialismo no democrático de Venezuela o Cuba, o más bien cree usted que esas nuevas opciones de izquierdas precisamente deberían colaborar en que en Venezuela y en Cuba se camine hacia un auténtico socialismo democrático del que ahora están todavía alejados? Bueno, de hecho, como demócratas, como socialdemócratas, uno de los principios claves es asegurarnos de que haya democracia, porque no puede haber democracia cuando no representa los intereses de los ciudadanos. Este es un hecho básico y de perogrullo. Cuando hay líderes como Lula, por ejemplo, que han demostrado que se puede tener un gobierno que ponga a la gente por delante y que realmente es posible que haya un partido socialdemócrata en la Latinoamérica actual que sea capaz de congregar también a otras fuerzas progresistas para ganar elecciones, creo que tenemos que felicitar a esos partidos políticos y a esos líderes que han conseguido pues resistirse, ¿no?, a esta locura populista que azota el mundo. Entonces, yo no lo llamaría una nueva era de democracia social. Yo diría que es una continuación de el punto de partida, ¿no?, de la socialdemocracia. Por lo tanto, sí que tenemos que animar y alentar y mostrar nuestra solidaridad con los nuevos gobiernos que se han formado en Latinoamérica. La Internacional Socialista, de hecho, publicó una declaración condenando el ataque a la democracia en Brasil, cuando Bolsonaro pues alentó a la gente, ¿no?, a atacar al nuevo gobierno de Lula. Y es esta solidaridad la que tenemos que seguir ofreciendo para cuestionar y para luchar, ¿no?, contra
contra estas cosas que se están produciendo. Y este es uno de los motivos por los que la Internacional Socialista considera que Latinoamérica es una de las regiones más importantes, prioritarias para nosotros, porque tenemos que promover la democracia en ese continente. Y tiene que ser la democracia la piedra angular para el avance de cualquier gobierno. Y la Internacional Socialista ha demostrado que estamos totalmente comprometidos con esta causa y vamos a mostrar nuestra solidaridad sin ambajes en Latinoamérica para asegurarnos de que esta nueva ola de partidos socialdemócratas pues sean algo que perdure en el futuro y no algo que sea simplemente pues algo temporal en el continente. Queremos que sea algo que perdure en el tiempo. Celebró en Madrid, en noviembre, la reunión de la Internacional Socialista de Mujeres y le preguntan cómo va a impulsar la IS la defensa de los derechos de las mujeres. Doña Marta Pastor, de Radio Nacional de España, le pregunta acerca de si usted conoce la situación de la ley del solo es sí, cuya reforma está enfrentando a la parte socialista con la parte de Podemos en el gobierno de España y por consiguiente está enfrentando también a los partidos. Bueno, vamos a ver. A mí me han elegido como primera mujer, ¿no?, en este cargo de secretaria general. Supone una responsabilidad enorme. Os aseguro que en mi trabajo, en lo que yo hago y en las políticas que yo voy a promover, junto con el Consejo Directivo, serán políticas que siempre tendrán en cuenta la importancia de promover los derechos e intereses de las mujeres en todo el mundo. Tenemos una organización hermana que es la Internacional Socialista de las Mujeres. Y en esa reunión que usted mencionó en noviembre, tuve la oportunidad de reunirme con ellas y elaborar estrategias sobre la nueva agenda de la Internacional Socialista. Yo me veo no solamente como miembro del Consejo Directivo de la Internacional Socialista, sino también de la Internacional Socialista de las Mujeres. Tenemos que asegurarnos de que ambas organizaciones trabajen juntas para promover los derechos de las mujeres en todo el mundo. Ahora, la Internacional Socialista de las Mujeres, simplemente para darle un poco de información, es el ala de las mujeres de la Internacional Socialista que lo que hace es gestionar el activismo feminista en todo el mundo. Por lo tanto, es una plataforma en la que se interactúa con mujeres que lideran la carga política en cada uno de los países. La Internacional Socialista de las Mujeres es la organización que hace todo esto. Trabajar con ellas es importante porque de esa forma pues se podrán cambiar muchas cosas para el beneficio de las mujeres en todo el mundo. Y yo me veo a mí misma como la embajadora de la Internacional Socialista de las Mujeres para asegurarme de que las políticas y nuestro trabajo en la Internacional Socialista reflejen lo que la Internacional Socialista de las Mujeres considera prioritario en materia de género. En cuanto a la ley del solo sí es sí, creo, si es que no me equivoco, que tengo una pequeña idea de lo que usted me habla. Es una ley que promueve pues los derechos de las mujeres en materia sexual, ¿verdad? Yo llevo en Madrid un tiempo ahora y me estoy acostumbrando a un poco los temas de política aquí en el país y sé que el gobierno actual está promoviendo muchísimo la participación de las mujeres en el gobierno. Pero acláreme, por favor, exactamente de qué va la ley del sí es sí, para que yo me pueda hacer una idea más cabal de esta idea en la que hay tanto desacuerdo entre el... Voy a informar un poco.
El conflicto que estamos viviendo, que están viviendo los dos partidos, es si se debe reformar la nueva ley del sí solo es sí para evitar el excarcelamiento de violadores, por ejemplo, como consecuencia de la aplicación de esa ley y de la revisión de penas. ¿Me podría dar un poco más de información de esta ley en sí misma? ¿Qué es lo que dice? Quiero evitarle tener que forzar una impresión. Tendrá tiempo seguramente de formarse esa opinión. Jesús Gallego, de UGT, dice: el Gobierno de España ha aprobado la instauración de un ingreso mínimo vital, un justo y necesario instrumento para la justicia social. ¿Cree posible que en un momento en el que en el mundo se genera una ingente riqueza, pero aumentan las desigualdades, la Internacional Socialista podría abogar por una instauración de una renta mínima mundial? Yes, indeed. Sí, creo que es una muy buena pregunta. La Internacional Socialista nació básicamente para defender los derechos de los trabajadores. La democracia social, la socialdemocracia, el socialismo, los cimientos de concienciar a la gente de la importancia de las políticas sociales, pues surge de un reconocimiento de que la economía y el mercado libre, la libertad de mercado no aseguraba que no existieran inequidades. Por lo tanto, yo diría que ese fue nuestra primera lista de prioridades, ¿no? La defensa de los derechos de los trabajadores. Es decir, no solamente hablar de la importancia del sector privado, sino que hay que dejarle muy claro al sector privado que es importante plantearse el empoderamiento de las personas que ayudan a que precisamente el sector privado gane dinero. Evidentemente, el sector privado tiene que disponer de las condiciones necesarias, ¿no?, para asegurarse de que puedan operar correctamente, crear empleo, o sea, para que no sea solamente el sector público, ¿no?, el que ofrezca oportunidades de empleo, pero el sector privado también son ciudadanos, ¿no? Y ellos han decidido, pues, arriesgar su capital para obtener un beneficio. Ahora, los socialdemócratas creemos que hay que plantearse cuántos de los beneficios generados por la mano de obra al final terminan en sus manos, terminan en las manos de los trabajadores. Esa es la pregunta que hay que contestar, porque si es un 1 o un 2% de los beneficios los que repercuten en el bienestar de la mano de obra, esto significa que tienes unos trabajadores que están dedicando su tiempo a generar riqueza, pero aún así no participa en esta generación de riqueza, no se ve beneficiado de todo esto que se genera. Y por eso es tan importante que en cada país haya un ingreso mínimo, no solamente para satisfacer las necesidades de la gente, sino para asegurarse de que cada trabajador tenga un nivel mínimo de vida, porque hasta que no exista esto, las empresas, y siento decirlo, y el sector privado van a tener que justificar por qué, van a tener que explicar por qué los trabajadores tienen que seguir trabajando solamente para beneficiar al Estado o al sector privado, pero nunca a ellos mismos. Por lo tanto, hay que animar a los países a analizar el tema de la renta mínima y también trabajar con el sector privado para que entiendan que no estamos diciendo que queremos limitar su capacidad de expandirse o ganar dinero. No, nos parece muy bien que creen riqueza y que sustenten la economía, pero cuando creen riqueza
debe haber también un cierto porcentaje de esa riqueza que se devuelva a los trabajadores como una forma de remuneración, y eso solo puede garantizarse si se introduce una renta mínima digna que sea acorde al nivel de vida de cada país. De Essex Avenue dice: Europa envejece y África es joven. Se incrementarán los flujos migratorios. ¿Cree que algún día una parte importante de la población de Europa será de origen africano? ¿Puede ser un reto la diversidad en ese escenario o será una fuente de conflictos? Bueno, creo que el tema de la migración y de la inmigración se relaciona con las cuestiones demográficas, las características demográficas de los países, ¿no? Porque, claro, hacen falta trabajadores aquí en Europa en las industrias, y cuando hay un envejecimiento de los trabajadores en un mundo globalizado, en el que incluso puedes trabajar de forma remota. Yo tengo colegas en Kenia, en Nigeria, en Ghana, en Sudáfrica, que trabajan para empresas que están en Estonia, en Estados Unidos y en otros países, y lo hacen desde su propia casa. Incluso en África hay gente que vive en Ghana que trabaja remotamente para una empresa que está en Nigeria o en Gabón. Por lo tanto, sí, el futuro del trabajo, y si la gente realmente tiene que emigrar, se está convirtiendo en una cuestión nada fácil, nada fácil. Porque la gente ha planteado que sí, que la Unión Europea, la agenda de la Unión Europea de ayudar hasta cierto punto la migración, no debe alentarse. Esto lo dicen los de ultraderechas, lo dicen los conservadores, pero lo que tenemos que darnos cuenta es que esto realmente no tiene que ver con la migración. El futuro del trabajo tiene que ver con la cuarta revolución industrial y su impacto sobre el mundo del trabajo. Tenemos que reconocer que en algún momento no seremos los humanos los que vengamos a Europa o a otras partes del mundo a trabajar, sino que la tecnología va a ser la que quite los puestos de trabajo, y habrá que encontrar otras formas de asegurar la actividad económica y asegurar de que la gente pues pueda ganarse la vida. Por lo tanto, el tema de la inmigración y de que los inmigrantes accedan a distintos países. En Ghana tenemos muchos inmigrantes, indios, libaneses, gente de otros países. Todos vienen a Ghana a trabajar. Tenemos que reconocer que no podemos vivir en un mundo globalizado y esperar tener una economía aislada en la que solo trabajen personas que hayan nacido en el propio país. Y esto nos lleva a la pregunta de la diversidad, ¿no? Y de la importancia de la diversidad. Y quizás lo importante que tenemos que considerar es la diversidad y no la inmigración. ¿Cómo aceptar que vivimos en un mundo globalizado y un mundo en el que existe la necesidad de que los inmigrantes vengan a un país a trabajar? Hay muchas enfermeras, por ejemplo, africanas que trabajan en Austria, en Alemania, apoyando los sistemas sanitarios de esos países. No vienen a decir estamos robando puestos de trabajo, están ayudando, están contribuyendo a las economías de los países que las acogen. Por lo tanto, tenemos que empezar a educar a nuestros ciudadanos para explicarles que en un mundo globalizado como el nuestro, la diversidad debe formar el pilar fundamental de nuestra esencia humana y de nuestras relaciones con los demás.
No debemos interactuar con la gente en función de su color, del color de su piel. Tenemos que ver cómo podemos trabajar todos juntos para solucionar los problemas del mundo y asegurarnos de hacerlo de forma cordial. Las últimas preguntas. Santiago González, del Comité Solidaridad de la Causa Árabe, dice: la Internacional Socialista en sus resoluciones ha apoyado la paz y la autodeterminación de los pueblos, pero cuando llegan al poder no prohíben el comercio con los enfrentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos o no apoyan la autodeterminación del pueblo saharaui con un referéndum. La teoría y la práctica son diferentes. José Luis Heras dice si usted piensa que cree posible atemperar el radicalismo de la extrema izquierda comunista con los principios socialdemócratas. Pedro González dice: ¿cree usted que ahora, aunque con otros nombres socialistas y comunistas, van a librar batallas tan duras e incluso tan sangrientas como en el pasado? Se la repito. La última. Pedro González was asking whether now, even with different names, socialists and communists will be fighting as fiercely as in the past. ¿Cree posible atemperar el radicalismo de la extrema izquierda comunista con los principios socialdemócratas que usted defiende? Left-wing, the extreme left-wing parties with social. Thank you. I got two questions. Bueno, ahora tengo dos. Una sobre los saharauis, Ucrania, Palestina, Israel, y luego sobre la extrema izquierda y cómo se puede atemperar sus políticas, ¿verdad? The issue of peace and security. En cuanto a la paz y seguridad y el derecho a la autodeterminación, yo creo que la Internacional Socialista a lo largo de los años lo ha dejado muy claro. Ha dejado muy claro algunas de las situaciones, su posición en cuanto a algunas situaciones políticas en el mundo. Y si usted revisa algunas de las declaraciones que hemos formulado en nuestros distintos congresos, pues hemos tomado posiciones muy firmes sobre esa cuestión. Una cosa es, como familia política, tener un posicionamiento político sobre una cuestión, y otra cosa muy distinta es cuando un partido miembro de la Internacional Socialista decide ir en contra de algunos de los valores de la Internacional Socialista o de las posiciones, ¿no?, de la Internacional Socialista. De hecho, hemos seguido con mucho interés el tema de los saharauis con Marruecos. También hemos participado en las cuestiones, en la situación entre Palestina e Israel. Hemos trabajado mucho con nuestros camaradas en Israel, con los partidos de izquierdas, ¿no?, de Israel, y les hemos transmitido nuestras reservas sobre pues un poco lo que sucede entre Israel y Palestina. Por lo tanto, no es que la Internacional Socialista no ha hecho nada en cuanto a esas cuestiones. Hemos promulgado varias resoluciones, de hecho, hemos mandado varias misiones, hemos realizado declaraciones, y nuestros partidos miembros en algunos de estos países han apoyado a nuestro trabajo. Pero lo que tenemos que entender es que los temas de paz y seguridad y también de solidaridad no deben tomarse de forma aislada a nivel internacional, porque quizás los actores pues tengan también una responsabilidad y tiene que haber una
hoja de ruta clara, ¿no?, para encontrar una solución. De hecho, la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Unión Africana, todas han tomado su posición, y otras organizaciones internacionales como la Internacional Socialista también han adoptado una posición en cuanto a esta cuestión. Y es precisamente este trabajo continuo con las autoridades, señalando precisamente las dificultades que tenemos con algunas decisiones tomadas por algunos de los gobiernos, y asegurarnos de insistir permanentemente en que se cumpla con el marco común acordado por los partidos, es la única forma en la que se puede tomar una decisión informada o se pueda tomar una resolución para resolver estas crisis. Y sí, usted puede decir, ustedes están haciendo declaraciones, pero las declaraciones no son suficientes. Pero es el trabajo constante lo que va a asegurar que podamos encontrar soluciones, y soluciones que sean aceptables para las partes del conflicto. Y soluciones que también garanticen que los derechos humanos no sean violados. Y cuando esto suceda, no nos tiemble la mano al señalarlos. Por lo tanto, no vamos a encontrar soluciones a estas cuestiones de la noche a la mañana, pero trabajando con los líderes políticos, y tengo que decirle que hasta ahora, en el nuevo Consejo Directivo de la Internacional Socialista, nuestro presidente ha participado activamente en muchos de estos conflictos y ha demostrado su compromiso para asegurarse de que la Internacional Socialista desempeñe un papel fundamental para asegurar la paz y la seguridad en términos de estas cuestiones. Último turno para los mensajes muy brevemente finales que quiera darnos, pero permítame que le ofrezca el micrófono para que, en nombre de los mecenas que hacen posible este Fórum Europa, en el que usted tan gentilmente está participando, el señor Jaime Ortiz, director comercial y de marketing de Asisa, se dirija a ustedes. Ya saben que el otro mecenas es Solaria, que ha estado hoy representada por David Redoli. Señora Lassi, quiero felicitarle por sus valientes palabras y agradecer también al ministro Álvarez su charla inicial, y también a todos de parte de Solaria y de Asisa, pues agradecerle la presencia y acompañarnos esta mañana aquí de viernes. Muchas gracias. Señora Lassi, sus últimas palabras. Thank you very much. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta conversación sobre el futuro, no solamente de la Internacional Socialista, sino también de nuestra familia progresista. No podemos pretender que tenemos en nuestra mano la solución de los problemas del mundo. Tenemos que reconocer que tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Como progresistas y como socialdemócratas tenemos que aceptar este desafío, que en los próximos años va a ser muy duro, y vamos a tener que luchar y vamos a tener que trabajar con dureza para asegurarnos de que nuestras políticas y nuestra agenda para asegurarnos un mundo más justo sea aceptada por los ciudadanos. Porque no lo hemos comunicado bien, no hemos comunicado bien nuestras políticas históricamente, no hemos hecho que nuestra agenda sea un tema de conversación. Los socialdemócratas, desgraciadamente, no tenemos amigos en los medios de comunicación. Pero con el surgimiento de los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, ahora sí que podemos empezar a interactuar con la gente que queremos liderar, para asegurarnos sobre todo de que los jóvenes no solamente participen en la periferia de la conversación política, sino que estén en el centro, que sean parte de la toma de decisiones. ¿Cómo asegurarnos que haya igualdad entre hombres y mujeres, pero no solamente de forma retórica, sino una igualdad real, una política que se implemente para el beneficio no solo de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto? Estas son las cosas que tenemos que hacer para
parar en seco a los populistas, para que ellos no puedan tener éxito con su causa, para que no le metan miedo en el cuerpo a los ciudadanos de que nuestras políticas no son para el beneficio de la sociedad. Tenemos que aceptar esta responsabilidad de educar a la gente para que entienda nuestra agenda. Y también es importante escuchar a la gente, porque tampoco podemos pretender que tenemos las respuestas para todo. Sobre todo cuando no hemos hablado lo suficiente con las bases, no le hemos preguntado a la gente un poco qué políticas prefieren y sobre todo qué efecto tienen las políticas que nosotros impulsamos sobre su vida diaria. Es importante que la gente acepte nuestras políticas. Eso es lo que va a definir nuestro éxito o nuestro fracaso. Y dicho esto, quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta mañana para tener esta conversación con todos ustedes. Y estoy impaciente de seguir hablando con todos ustedes. Sé que hay representantes de distintas instituciones gubernamentales y de distintas embajadas. Me gustaría seguir esta conversación con ustedes porque estaré en Madrid varias veces en los próximos meses y años. Gracias.